Démosle todos un aplauso fuerte a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Salvador, a quien amamos, quien nos salvó, quien nos redimió y nos bendice de una manera inmerecida por pura gracia, por medio de la fe. Queremos saludar a todos los que nos ven a través de las redes. Esta es la iglesia Ciudad en lo Alto, que está en el Valle de Santa Clarita, a la orilla del Freeway 14, a la altura de la salida de Sand Canyon. Queremos que sean bendecidos. Los que no están aquí hoy en persona, donde quiera que estén, pongan la atención a este mensaje, porque es para todo el cuerpo de Cristo. Y el título es El fin de todo. El fin de todo. Y quiero ir a Mateo 24. Mi hijo Elías está pidiéndole que regresen a la Biblia. No sé si algunos de ustedes tienen Biblia de papel, Biblia literal, y si la tienen, levántenla para verla. Oh, todavía hay quienes traen sus Biblias. Qué bueno, qué bueno. Y al que no trajo Biblia, no lo vea mal, pero sí, dígale, comencemos a traer nuestras Biblias a los cultos. Mire, la mía es bien grandota, ¿eh? Yo soy pequeñito, pero la Biblia es grandota. Entonces, leemos en Mateo capítulo 24, versos 12 al 14. Mateo capítulo 24, versos 12 al 14, en palabras de Jesús, cuando él estaba hablando de las señales del fin, dijo en este verso 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Le pedimos a Dios que nos bendiga, porque no queremos las opiniones del hombre, no queremos las palabras por muy amables, por muy profundas, por muy intelectuales que sean las palabras del hombre. Lo que a nosotros sí nos interesa es la voz del Espíritu Santo y la palabra de Dios, tal y como está escrita. ¿Cuántos dicen amén? Quiero decir algunas verdades antes de entrar al corazón del mensaje. Número 1, verdad. Desde el principio han habido multitud de predicciones falsas en cuanto al fin de todo. ¿Y eso por qué es? ¿Por qué esa obsesión de querer ponerle fecha? Creo que hay en algunos la obsesión de decir: yo sí sé más que todos ustedes, porque a mí el Señor sí me habla, porque yo sí estudio, porque yo sí tengo al Espíritu Santo, porque yo qué sé, el yo de algunos líderes que quieren atraer atención, poder, fama a través de esas predicciones. Y a lo largo de la historia han habido tantos que se han metido a ese rincón oscuro de querer ponerle fecha a la venida de Cristo. Aunque es importante el estudio escatológico, el estudio profético y entender las señales, porque Cristo dijo que teníamos que ponerle atención a las señales, pero en realidad al final concluimos que solo Dios sabe la fecha, solo Dios sabe el día, y que a nosotros no nos compete tanto saber el día y la hora, pero sí saber qué es lo que Él nos mandó a hacer mientras Él viene. ¿Alguien entendió eso? Lo importante para ti y para mí es entender que nosotros somos la iglesia de Cristo y que la iglesia de Cristo tiene una tarea, tiene una misión. La iglesia de Cristo es evangelista, es discipuladora, es adoradora, es servicial, le sirve a Cristo, es unida, es generosa, es adoradora. Eso es la iglesia de Cristo. Y cuando alguien le da su corazón a Dios, cuando alguien de verdad recibe a Cristo en su corazón, viene a ser salvo. ¿Dicen amén? Pero los salvos son puestos por el Espíritu de Dios. Dice que somos bautizados en el cuerpo de Cristo, la iglesia.
Es decir, antes que no creía en Dios o estaba alejado de Dios en el mundo, en las tinieblas, sin Dios, sin esperanza. Pero ahora que ha sido salvo, ha sido añadido a la iglesia de Cristo. La Biblia dice, y Dios añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. ¿Cuántos son la iglesia de Cristo? Tenemos un problema con los que dicen que son salvos, pero no son parte de ninguna iglesia. Diga conmigo, por lo menos podemos decir que raro, porque si tienen el Espíritu Santo, entonces están resistiendo al Espíritu Santo porque no le obedecen al no congregarse. Y al no congregarse, ni evangelizan, ni discipulan, ni sirven, y como no sirven, no sirven. No participan en la generosidad de mover la misión hacia adelante. No adoran en medio de la congregación, no participan y sirven con sus dones en el cuerpo de Cristo, no avanzan la misión y por lo tanto, por lo menos podemos decir que si es que son salvos, son muy desobedientes a la voz del Espíritu y van a estar en problemas en aquel día. Eso es, si es que son arrebatados como iglesia. Porque el que no quiere ser iglesia, el Señor va a venir por su iglesia. ¿Verdad? Verdad número 2. Dios quiere que vivamos siempre preparados para su venida como si fuera hoy mismo. ¿Cuándo tenemos que estar listos? Hoy mismo. Y por eso es que el regreso inminente es una doctrina muy importante que los cristianos debemos tener. Mire, en el Instituto Bíblico, en la Facultad de Teología, todo aquel que tiene ya una licenciatura, una maestría o un doctorado, pero desde una licenciatura en adelante, uno de los libros que es más grueso que esta Biblia, que le recetan a uno para antes de graduarse de la licenciatura, es un libro que yo recomiendo a todo aquel que quiera comprarlo. Si alguno quiere que le mande el link, está en Amazon. Se llama Eventos del Porvenir por Dwight Pentecost. Dwight Pentecost es un tremendo estudioso de escatología, de la profecía, y trata todos los eventos del porvenir, pero él no solamente pone una postura, sino él enseña ¿cuál es la postura de este grupo en cuanto a la venida del Señor? Están los amileniaristas, los que no creen en los eventos del porvenir, los que han hecho un simbolismo, una alegoría de todas estas enseñanzas, y entonces todo eso de alguna manera ya pasó, lo cual tiene muchas fallas esa interpretación. Después están los que sí creen en un milenio literal, como lo anuncia la Biblia, los que sí creen en el reino de Jesucristo en la tierra, literal, los que sí creen en la segunda venida, tal y como Él lo anunció, creen en el arrebatamiento, creen en lo que anuncia la Biblia en cuanto a la tribulación y la gran tribulación y todos los juicios que vienen tal y como los describe la palabra de Dios, no solo en Apocalipsis, sino desde Daniel, desde Mateo a través de Cristo y las cartas apostólicas. Entonces, si alguno de los que me escuchan o me están viendo a través de las redes quiere saber y estudiar más, lo invito a que compre Eventos del Porvenir y lo use de referencia mientras se va empapando de lo que dice la Biblia. Ahora, ¿y de qué te va a servir ese estudio escatológico? Pues para que te crezca un poco más la cabeza, para que seas un poco más cabezón, ¿verdad? Y andes buscando quien quiera oírte ahora que ya sabes. Pero más que saber esas cosas, lo importante es saber vivir como debe vivir un cristiano, para que si tarda o viene hoy, mañana, dentro de un mes, dentro de 10 años o cuando venga, el día que venga, estés preparado para irte con el Señor, tal y como la palabra de Dios anuncia, porque Él viene por su iglesia. Verdad número 3. Lo más sabio es que sirvamos a la obra de Dios y trabajemos en la vida como si faltaran cientos de años para el fin. Lo explico. Es que sirvamos a la obra de Dios.
hoy. Seamos actuales. Mis amados, para todo hay tiempo. Diga conmigo, para todo hay tiempo. ¿Es cierto o no que para todo hay tiempo? Pregunto, ¿hay tiempo para congregarse? ¿Hay tiempo para servirle a Dios? ¿Hay tiempo para desarrollar ministerios con nuestros dones, nuestras capacidades, para servirle a Dios por amor? Entonces, la gente que no tiene tiempo está mintiendo. Lo que no tienen es prioridades. Diga conmigo, es que todos tenemos que hacer una lista de qué es lo más importante. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Yo cuento 5 las prioridades más importantes y mi tiempo y mi vida gira alrededor de esas prioridades. La número 1, Dios. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dicen amén. ¿Quién puede decir, para mí Dios es lo primero? ¿Quién puede decir, amo a Dios por encima de todos y de todas las cosas? Amén. Mi esposa y yo estamos de acuerdo en que yo la amo a ella, pero amo más a Dios. Y estamos de acuerdo en que ella me ama a mí, pero ama más a Dios. Es más, amamos a nuestros hijos, pero amamos más a Dios. ¿Alguien está entendiendo? Y te explico por qué. Porque cuando amas primeramente a Dios, de Dios recibes la sabiduría, la fuerza y el amor para amar bien a tu esposa, a tus hijos y a tus semejantes. Amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tienes que tener amor de ti mismo para poder amar al prójimo. ¿Cómo entonces la segunda prioridad sería después de Dios? Yo, ¿me tengo que cuidar? Yo. ¿Alguien entendió eso? No es malo, no es egoísmo. Después de Dios tienes que amarte. Y amarte es cuidar tu vida espiritual. No digas que te amas solo porque te untas cremas. No digas que te amas nada más porque vas y te das un spa y te pones uñas de a 40. No, ahora ya no es de a 40, ahora ya son de a 60, ¿verdad? Y pronto las chinitas le van a aumentar y va a costar 100 el paquete, porque dice que por qué no te haces también el pedicure. Y ya, entonces ya se va a 120. Pastor, ¿y cómo sabe usted tanto? Si a mí me bajan esos 120 cada poco. Pero entonces, el que vayas y te des lujos en ti, que te vistas de telas caras, marcas caras, no, eso no es amarte. Si descuidas tu vida espiritual, no te amas. Porque con todo y una bolsa Gucci, la gente se va a ir al infierno. Bueno, la bolsa la deja, ya me acordé, la deja. La otra va a usar tus bolsas Gucci. Entonces, prioridad número 1, Dios. Segundo, tengo que cuidar mi vida espiritual. Y tercero, mi esposa, mis hijos. Porque deje de andarse llevando de que es un gran espiritual, amando al prójimo y a su mujer la trata mal. Anda cuidando y salvando extraños y a sus hijos no los cuida y no los guía. Entonces, prioridad número 1, Dios. Prioridad número 2, mi vida espiritual con Dios, para poder cuidar de la prioridad número 3, que es los que están en mi casa, aún mis papás. ¿Alguien me está oyendo? Esa viejita que te dio la vida, ese viejito que se esforzó para que tú fueras la persona que eres, merece que le des amor. Y si tienes misericordia de otros, qué bueno, pero ojalá tengas misericordia de los que son de tu casa. ¿Alguien me está oyendo? Cristianos ingratos que se olvidan de sus papás tienen problemas. Y prioridad número 4, servirle a Dios en el cuerpo de Cristo. Dios, mi vida, mi familia, van 3, 4, servirle a Dios en el cuerpo de Cristo, porque yo soy la iglesia. Alguien dice, yo soy la iglesia. Dile al vecino, tú también eres la iglesia de Cristo. Y tenemos una misión. Tenemos una misión.
Somos los evangelistas, somos los discipuladores, somos los que sirven, somos los generosos, somos los que adoran, son los que oran, somos los que mantienen la unidad. Esa es la iglesia de Cristo. Número 4. Nadie puede predecir la fecha exacta del fin del mundo. Pero en Cristo todos podemos estar preparados para el fin. Entonces yo me metí al sitio de los que esta semana habían anunciado que el 9 de octubre del año 2024 era el fin del mundo. Y tenían toda la información y probablemente ahí está el video todavía. Yo puse el link, les envié el link para los que tuvieron interés, lo han de haber visto y podrán ver que al principio estas personas daban datos que a mí en lo particular me llamaron la atención y dije, nunca había puesto esas fechas en la ecuación, nunca lo había puesto de esa manera y les presté atención hasta como a la mitad del video cuando empiezan ya a unir astrología y a forzar como aquel que quiere que todo quepa en la misma maleta, ¿verdad? Y cabe porque cabe, dice, agarra y empieza a doblarlo todo ahí. Y el marido, como está gordo, lo sienta encima de la maleta para poder cerrarla. La pobre maleta quedó así, con peligro que reviente en el camino, pero de que cupo. Pues así estaban haciendo, ya metiendo cosas a la fuerza y definitivamente su razonamiento ahí se distorsionó mucho más. Pero llegó el día y pasó el día y no pasó lo que ellos anunciaban. Entonces comenzaron a atacarlos. Muchos empezaron a decir falsos profetas porque aquel que dice así dijo Jehová o que dice tal y tal cosa en el nombre de Dios y no se cumple, sea tenido por falso profeta. Y empezaron, ahora lo que le están lloviendo son pedradas. Y yo no los defiendo, merecidos se lo tienen. ¿Para qué se andan metiendo a hacer lo que el Señor no quiso que hiciéramos? Pero, pastor, ¿pero va a venir el fin? Sí, por seguro. Por seguro. Pero quiero que pongas atención a lo siguiente. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, versos 7 y 8. Y dice así. Esto es Jesús hablando. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Para los que hemos leído este pasaje muchas veces, pues van a entender más lo que yo estoy hablando. Van a entender mi explicación. Para los que nunca lo han leído, los invito a leer el libro de los Hechos. Es más, los invito a leer la Biblia entera. Pero acá Jesús, cuando ya ha resucitado, antes de ser llevado al cielo, antes de la ascensión, se reúne con sus discípulos y comienza a darles instrucciones. Y entonces, cuando Jesús comienza a darles instrucciones, en el capítulo 24 es cuando Jesús le muestran el templo y le dijeron: mira qué bonitos edificios, y él dijo: de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra de este templo. Entonces más aparte le tomaron sus discípulos y le dijeron: Señor, así va como cuando alguien se te acerca y te habla más despacito, ¿verdad? Tú mencionaste algo y aquella persona solo despertaste su chismográfica inquietud, interés, ¿sí o no? Tú has conocido gente así, ¿verdad que sí? ¿Tú has visto gente así? Sí. En el espejo la has visto. Y es esa gente que dice, esa gente que se te acerca y bajita la voz se dice: ¿y cómo? Pero ¿cómo fue? ¿Cómo dice que fue? ¿Qué le dijo? ¿Y qué más le hizo? ¿Verdad? De todo quieren saber. Pero esta vez se acercaron con Jesús y le dijeron: Señor, ¿y cuándo van a hacer estas cosas? Y Jesús les dice: a ustedes no les importa. Bueno, no lo dijo así. Alguien puede decir: pastor, así no dice. Te voy a decir cómo lo dijo.
No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, lo mismo. ¿Verdad? Lo que pasa es que yo lo digo así, ahorrándome. ¿Verdad? ¿Y a vos qué te importa? Como cuando uno llegaba a preguntarle a su papá de un problema de alguno de sus hermanos. Mi papá era así. Me gustaba eso de mi papá. Cuando él quería tratar un asunto con uno de nosotros, que éramos 3, él a veces nos llamaba aparte. Y uno quería saber, ¿qué hizo? Pues, quítate de aquí porque a vos es el que te va a caer. Y vean ustedes que en ese momento Jesús dice, no les importa a ustedes eso. Y más bien en el verso 8, poneme de nuevo el verso 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Permítame decir qué es lo que el Señor nos está diciendo. ¿Qué te interesa tanto saber cuándo va a ser la fecha? Ponete a trabajar. Sé lleno del Espíritu, sé llena del Espíritu. Anda a evangelizar, anda a discipular. Tienes que ser testigo, testiga de este evangelio hasta que llegue a todos los rincones de la tierra. ¿Alguien me está oyendo? Vamos a ver Mateo 24, versos 35 y 36. Acá en este mismo capítulo, a la altura de este verso 35, el Señor dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Qué necedad de andarle poniendo fecha? Lo que sí sabemos es que las señales se han cumplido, ¿verdad? Y otro día hablamos de eso, porque hoy mi tiempo es reducido. Tengo otro culto después de este. Entonces tengo que avanzar. Tengo 2 preguntas. Número 1, ¿estás tú y tu familia listo para el fin? Eso sí es importante. Pastor Edwin, ¿por qué entonces no nos enseña acerca de cómo estar listos? Ok. Pregunta número 2, me faltó ponerle el símbolo de interrogación al principio de la oración. Mi maestra de gramática estaría enojada. ¿Sabías que tu fin puede ser también algo muy cercano? Porque las personas dicen, pastor, y le bajan la voz, ¿y cuándo irá a ser el fin? Y digo, mira, si te resbalas con una cáscara de banano, para vos ya llegó el fin. O si seguís enojando a tu mujer así como lo has venido haciendo, muchos se han ido antes de tiempo. Entonces, el día que alguien muere, ya llegó el fin para esa persona. Entonces, ¿a cuántas personas conocemos que ya murieron? Para ellos ya el fin llegó. Ya no hay aquello de que cuándo va a ser, ya fue. Entonces, cualquiera de nosotros, sin saberlo, porque esa fecha tampoco la sabemos por cierto, de repente el fin puede pasar para cualquiera de nosotros. ¿Dicen amén? Estaba un policía, fue a hacer guardia privada a un almacén en Nueva York. Porque hay policías que después de que terminan su turno, todavía se ganan otros centavitos yendo a hacer guardias privadas, ya sea sus días de descanso o en ciertos horarios después de que salen su turno. Añaden income. Y este estaba de guardia de seguridad privada en una tienda y pasó un tipo y traía una pistola lista y le metió 6 balazos y lo mató. Y se fue y no lo agarraron. Y todos escandalizados, asustados, tristes, molestos. Ese día quizás hizo planes. Quizás le dijo a su esposa, prepárate porque a la noche
te voy a llevar a comer. O tenían plan para vacaciones ese fin de semana. Pero lo que él no sabía es que ese día era el fin para él. Cualquiera de nosotros, mi amado, no lo deseo a nadie, pero cada vez que te subes a tu auto, tú sabes que Dios te guarda y que Dios te guarde. Pero así es la vida. Entonces, tenemos que estar conscientes de nuestra frágil existencia. Miren, yo no soy de los que hacen de los temas escatológicos la principal de las doctrinas. Lo considero algo importante, pero lo más importante es la vida práctica de los creyentes. Porque la vida práctica sí afecta tu destino eterno. Es decir, cómo vives como cristiano. Pero si no sabes nada de escatología, pero estás viviendo como Dios quiere que vivas, te apartas de adulterios, de fornicaciones, de maldad, de robos, de violencias, de todo lo que la Biblia dice que son pecados, y si no te apartas de ello, entonces, pero si vives constantemente amparándote en la gracia, en la misericordia de Dios por medio de la fe, vives dentro del cuerpo de Cristo, vives participando de la vid como la iglesia de Cristo. Hay gente que no ha entendido que cuando Él dijo yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, decía, estaba usando como ejemplo, como analogía los viñedos, y Él decía, así como esas ramitas tienen que estar pegadas a la planta, así ustedes tienen que estar pegados conmigo, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero esa vid es Cristo, es la iglesia activa, es la iglesia presente, es la iglesia misionera, es la iglesia que evangeliza, es la iglesia que se dedica a adorar, a servir y a mover el reino de los cielos. Y yo le hablo a todos aquellos que me ven y que no se congregan, por el amor de Dios, no vengan a Ciudad en lo Alto, pero búsquese un pastor al que sí ame. Búsquese una iglesia en donde sí lo aguanten a usted y usted también los aguante a ellos. Porque iglesia perfecta no va a encontrar. Siempre hay quienes nos ponen difícil la convivencia. No voltee a ver a nadie usted. Pero usted tiene que congregarse, porque solo ahí van a fluir sus dones, solo ahí van a fluir sus capacidades, y solo estando en esa congregación, solo siendo parte activa de la iglesia, puede usted realmente decir que es un cristiano convertido, salvo y obediente. Salmo 90, versos 9 en adelante dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Oílo, Edwin, que ya lleva 61. 70 menos 61. Vale. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Hermano, que no me diga un viejito de 80, me siento cuando tenía 20, mentiroso aparte. Encima mentiroso. Verso 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? ¿Por qué en medio de este razonar acerca de lo corta que es la vida, el escritor de los Salmos dice, habla de la ira de Dios y habla de cómo debe ser temido Dios? Porque la sabiduría del hombre descansa sobre saber que Dios es real y que Dios al final de todo juzgará nuestra vida. Verso 12 dice entonces de este mismo salmo, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón. O sea, ¿se imagina que nosotros pusiéramos en la pared un calendario con todos los días que pensamos nosotros que todavía nos quedan? Que saquemos las cuentas. Digamos, por decir algo, te quedan 2000 días, ¿verdad? Entonces tú te levantas y dices, 1999. Y al otro día, 1998.
Y al otro día, 1997. O sea, en vez de decir, ay, un día más, no, un día menos. Y está bien. Todos estamos conscientes de que la vida es corta y que todos, de que nos vamos, nos vamos. Y aquí nadie sale vivo. Si de algo tenemos que estar seguros es de que nos vamos. Pero así como estamos seguros de la muerte como un evento, así también tenemos que estar seguros de la salvación a través de Cristo Jesús. Porque todo aquel que está en Cristo tiene vida eterna. Todo aquel que está en Cristo ha sido salvado, liberado, bendecido. Tenemos vida eterna, perdón de pecados, adopción en Cristo Jesús. Somos la iglesia gloriosa de Cristo Jesús. Tenemos vida abundante, tenemos a Cristo. Hebreos capítulo 9, verso 27 dice, y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto. Entonces la vida es rápida, la vida es muy corta, te lo digo yo. Hoy venía viendo porque estoy perdiendo algo de peso, pero uno de los problemas con bajar de peso es que te va sobrando piel. O como decía mi abuelita, pellejo. Entonces veníamos en el auto esta mañana con mi esposa y de repente yo dije, ay no. Y me dijo ella, ¿qué? Mira, le dije, porque ahora ya se me hace aquí la charchita esa de... Como los cutetes, ¿verdad? Las lagartijas. Tiene que ser. Pastor Edwin, entonces, mira, estudia toda la palabra de Dios siempre. Preocúpate por estar bien con Dios. Porque si viene hoy o mañana o tarda 100 años, lo importante es que Él va a examinar tu estilo de vida, tu comportamiento, a quién le serviste mientras tuviste vida, cómo hiciste, cómo administraste, qué tanto la fe marcó los cambios en tu vida, qué tanto te acercaste al ideal que Dios quería que tuvieras con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo. Entonces, número uno, que nadie debe perderse la salvación, que nadie debe rechazar a Cristo Jesús. Él quiere que todos sean salvos. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice Romanos capítulo 10, verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. ¿Alguien es salvo? ¿Alguien ya creyó en Cristo Jesús? ¿Alguien ya reconoció que sin Él no somos nada? Qué lindo es vivir la vida al amparo de Cristo Jesús. Qué lindo, porque Él no te previene, al contrario, te bendice para que disfrutes. Esta semana mi esposa y yo estuvimos visitando al dentista, pero ya que estábamos en México, después de que el dentista terminó de hacer su trabajo, cruzamos la línea de regreso, pero ya cuando íbamos por San Diego, le dije a Mary, qué ricos estaban esas. Los mexicanos le dicen ciruelas, pero para nosotros son jocotes de Corona y solo en esta temporada se dan. Y yo me había comprado unas 3, 4 libras, pero ya me las había acabado. Y ya habíamos pasado San Diego y le digo a Mary, ya la semana que viene quién sabe si van a haber jocotes de Corona. Y mi esposa, que me conoce, dice, ¿regresemos? Y dije yo, sí, ¿verdad? Total, niños pequeños no tenemos. La única que se enoja a veces si no pedimos permiso es Irene.
Pero como ella no manda. Y nos salimos del freeway y volvemos de regreso. Y de regreso otra vez. Y al otro día fuimos a donde a ella le gusta un lugar que se llama Popotla. Y en Popotla la especialidad es cangrejos, jaivas, mariscos. Pues para qué les cuento. Yo sé que algunos de ustedes tienen hambre en este momento. Pero estuvo preciosa esa salida. Y después veníamos caminando y a mí me gusta tomarla de la mano y caminábamos y le dije, mi amor, gracias a Dios me siento bien de salud, me siento joven dentro de lo que cabe. Te veo también, a ti te veo muy bien. Disfrutemos, le dije, disfrutemos, porque uno nunca sabe qué viene más adelante. Amén. Nunca sabemos qué pueda venir mañana. Dios quiere que seamos felices. Dios quiere bendecirnos. Aquel que tiene a Cristo es feliz. El que tiene a Cristo cada día se enfrenta a lo que sea, pero en Cristo Jesús siempre triunfa. Al final siempre triunfamos. Entonces, ¿por qué no recibir a Cristo? ¿Por qué no aceptar el regalo de vida en Cristo Jesús? Si la salvación es por gracia, por fe, a través del sacrificio de Cristo, lo que venga para el mundo tendrá que venir. Nadie puede orar para que no venga. Está establecido y en el momento que Dios diga, empezará los desenlaces de todo lo que Él dijo. Pero esa no es la principal doctrina. La venida de Cristo siempre ha sido una expectativa gloriosa, pero la principal doctrina es salvación a través de Cristo, vida abundante a través de Cristo, vivir amparados en Cristo Jesús. Porque todo el que está en Cristo, si hoy tú estás en Cristo, entonces si el Señor viene, ¿te vas con Él? ¿Alguien se alegra? ¿Alguien puede decir, me voy con Él, me voy con Él? Yo no me quedo, me voy con Él. Seremos levantados con poder. Está muy alta la nota. Efesios capítulo 2, versos 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ponte de pie en esta hora, dale un aplauso fuerte a nuestro Señor Jesucristo. La guerra en Israel. Ahorita están esperando la respuesta de Israel contra Irán. Irán envió cientos de misiles balísticos que son capaces de llevar una ojiva nuclear. Y muchos dicen lo que Irán está haciendo es probando puntería, probando distancias. Pero si llega a tener la bomba nuclear y decide enviarla contra Israel, entonces si esa bomba explota en el espacio, aunque sea destruida por el escudo que se supone intercepta esos misiles, pero una explosión nuclear en la atmósfera sería destructiva igual por la radiación y todo lo que traería para todo ese territorio donde está Israel. Rusia ha advertido que Israel no se atreva y le advirtió también a Estados Unidos que no se atreva. China, en alianza con Rusia y con Irán, también advierte que eso no ocurra porque entonces ellos van a intervenir. Corea del Norte está dispuesta a suplir armas. Corea del Norte sí tiene capacidad nuclear y son enemigos de Israel. Europa, el presidente de Francia, Macron, dijo la semana pasada que no le iban a dar más armas a Israel. Europa está un paso para atrás y un paso adelante en su apoyo a Israel, a su derecho a defenderse. Estados Unidos depende quién gane,
porque ya tuvimos en el pasado gobierno estadounidense que más bien apoyó de alguna manera logística a Irán, dándole billones de dólares que habían sido antes confiscados y siendo antagonista del gobierno conservador de Israel. Países latinoamericanos como Brasil, como Venezuela y como México se han pasado al bando de los enemigos de Israel. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando Cristo venga, Israel estará rodeada de sus enemigos, a punto de ser destruida. La maldad se ha multiplicado, ¿sí? Como en los días de Noé, en donde el homosexualismo es rampante. Hoy en las noticias vi un documental que dice que se han gastado ya más de 500 millones de dólares en cambios de sexo para menores de edad. Niñas que han sido cercenadas, les han hecho mastectomías en su pubertad, algo que será irreversible, para que vivan una vida como hombres. Esto sin el permiso de los papás, porque en California los papás no tienen derecho a saber ni a intervenir en esa decisión de un preadolescente. Niños cuyos miembros han sido cercenados para fabricarles una vagina. Y se multiplicará la maldad y aumentará la ciencia. Uy, vaya si no. Aumentará la ciencia. Guerras y rumores de guerras, terremotos, inundaciones, cataclismos. Pero lo peor de todo, la apostasía. La iglesia nominal, los que decían ser cristianos, rechazando la Biblia como la palabra de Dios, aceptando que los ministros sean homosexuales, aceptando casar homosexuales, lesbianas y todo lo demás. Que se diga bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. Ahora los malos somos los que predicamos a Cristo. Ahora los malos somos los que queremos paz a través de Cristo y queremos que Dios sea glorificado. Entonces, ¿qué estamos esperando? Puede venir el Señor hoy más que nunca. Pero la clave no está en averiguar la fecha. La clave está en vivir amparados por la sangre de Cristo. ¿Por qué no venimos al altar un momento y adoramos a Dios mientras oramos acá? Yo no sé, pero a mí se me hace que estos temas son importantes, porque es importante que estemos conscientes que este mundo no es nuestro hogar, que este mundo no nos vamos a quedar aquí, ni queremos quedarnos aquí. Que si el Señor tarda, vamos a hacer muchas cosas, pero Él quiere que vivamos a la expectativa de su venida. Si alguno no ha recibido a Cristo esta noche, recíbelo. Si alguno se alejó de Dios, reconcíliate hoy. Y si alguno ha estado débil, si alguno ha estado sufriendo tentaciones, si alguno ha estado desanimado, desanimada, si alguno ha sentido que arreció la guerra espiritual sobre su casa, sobre su vida, hoy vuelve a asumir posición de guerra. Hoy vuelve a tomar las armas de luz. Hoy comienza cubriéndote con la sangre poderosa de Cristo Jesús. ¿Cómo se hace? Primero, reconocer toda falta, todo error. Segundo, arrepentirse de corazón. Tercero, pedir perdón a Dios. Cuarto, hacer obras dignas de arrepentimiento. Cambiar, hacer un giro de 180 grados. Y en el nombre de Jesús, refúgiate en Él. No eres el único que necesita reconciliación. No eres la única que necesita volver al primer amor. Padre, en el nombre de Jesús. Nadie sabe el día, nadie sabe la hora, pero sí sabemos que las señales se han cumplido. Padre, en el nombre de Jesús, bendice nuestra vida, Señor. Guárdame con tu Espíritu Santo, guárdame con tu palabra, guárdame con el poder del Eterno sobre mi casa, sobre mis hijos, sobre mi vida. Señor, que yo no me aparte, Señor, que yo no me pierda, Señor, que yo no quede fuera.
Señor, en el nombre de Jesús también pedimos por los que no se congregan. Te pedimos por los que han rechazado la obediencia a la palabra de Dios. Te pedimos por los que están cegados, engañados por el mundo. Te pedimos por los que están como aquella semilla que cayó junto al camino, como aquella semilla que cayó entre piedras, como aquella semilla que cayó entre espinos. Padre, ten misericordia del que un día oyó tu palabra y la ha desechado en la vida práctica. Padre, ten misericordia de los que se alejaron, de los que se fueron, de los que renunciaron. Señor, en el nombre de Jesús, no permitas, ayúdame para que a mí no me pase. En el nombre de Jesús, hoy reafirmo mi fe. Hoy reafirmo mi conversión. Creo en Cristo Jesús. Creo en mi Salvador y le serviré toda mi vida y eternamente le adoraré. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo dice: amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor.